Didáctica de la química, esta vez es sobre tabla periódica. Su construcción desde la distribución electrónica es un proyecto liderado por el área de la química de la Escuela de Ingenierías con un esquema que espero que sea de utilidad para todos ustedes. Lo llamamos a un clic del conocimiento. ¿Qué vamos a encontrar en este trabajo? Una fundamentación teórica relacionada desde lo cotidiano, resumida en un algoritmo o en un mapa conceptual, varios ejemplos orientados desde ese resumen, y el reto es imaginar, respaldado en el resumen, qué va a aparecer cuando hagamos clic. Si estamos de acuerdo, continuamos, y si no, volvemos a arrancar para poder decir al final, lo hicimos. Esto permite desarrollar unas competencias. Dichas competencias son construir la tabla periódica, muy diferente a recitarla, analizar las propiedades periódicas y dominar al menos los no metales. Porque la ventaja de la química que la química es dual, lo uno o lo otro. Si nos da por aprendernos todos los elementos, después no sabemos qué es lo que sabemos, pero si al menos dominamos los no metales, los que no sepamos son los metales y ya lo sabemos todos. Un poquitico de historia. Hacia el año 1800 solamente se conocían 31 elementos y 65 años más tarde se tenían identificados ya 63 elementos. Y los nombres en los tiempos antiguos, cuando predominaba el latín, hierro o ferrum, cuprum para cobre, argentum para plata, aurum para oro, carbono no termina en un, estaño, que es stannum, plumbum y sulfur. Hacia 1700 se tenían evidenciados otra serie de elementos, entre ellos el antimonio, el bismuto, el arsénico, fósforo, zinc y platino. Y en 1843 se conocían, entre otros, un montón que más adelante vamos a ver que forman el primer grupo de la tabla periódica, otros que hacen parte del segundo grupo de la tabla periódica y a otros que pertenecen dentro de los que nos vamos a aprender de los no metales. Los nombres de estos elementos se abrevian mediante unos símbolos que fueron compuestos por Jacobs y Berzelius. Y los nombres se agrupan desde tres tipos. Los neoclásicos, es decir, los que tienen algo que ver con latín. Los geográficos, cuando quien lo descubrió quiso darle trascendencia a un país o a una región, como el americio, como el polonio. Y los honoríficos, que le dieron nombre a un científico que ellos admiraban, entre ellos el Eistenio, el Beisbol, el Niels Bohr, el Rutherfordio. Y los neoclásicos son tomados de raíces griegas y latinas que revelan alguna propiedad. En el año 1869, Meyer publicó un esquema de clasificación basado en el orden creciente de peso atómico. En ese mismo año, 1869, Mendeleev entregaba a los químicos rusos y alemanes su primera tabla periódica basada también en orden creciente de peso atómico. Pero aquí no es que el uno le hubiera pasteleado al otro. El uno estaba en Alemania, el otro estaba en Rusia. En ese entonces no existía Internet. De pronto se fumaron lo mismo y tuvieron la misma idea. Pero la tabla periódica actual se conoce como la tabla de Mendeleev y no como la tabla de Meyer. ¿Por qué razón? Porque los resultados experimentales que habían en ese entonces, si Mendeleev los ordenaba de acuerdo a esos resultados, tenía unas inconsistencias. Él se atrevió a criticarlos. Él dijo, por favor revisen que algunos elementos no me están dando, y años más tarde, cuando revisaron, encontraron que él intuitivamente tenía toda la razón. En cambio, Meyer no los criticó,
se le dañó un poquitico su esquema y por eso Meyer no pasó a la historia. En la tabla periódica los elementos con propiedades semejantes se distribuían en líneas horizontales y los espacios vacíos habrían de ser algunos años más tarde rellenados por elementos cuyas propiedades Mendeleev ya había previsto con precisión. En el año 1913 se introduce el concepto de número atómico, es decir, Meyer y Mendeleev se habían imaginado una tabla periódica sin números atómicos. Este nuevo concepto lo que hizo fue reforzar las ideas que se tenían acerca de ese ordenamiento basados en las masas o pesos atómicos. Y sirvió para aclarar algunas discrepancias que Mendeleev había previsto. Presentación. La tabla periódica, en términos prácticos, es una cuadrícula en la cual se ubican los diferentes elementos, o mejor, el símbolo de cada elemento, según su distribución electrónica. En muchos textos nos dicen que es según el número atómico. Esta afirmación puede inducir que la ubicación de los elementos en la tabla periódica no depende de la distribución, lo cual sería un error. Tiene que ser según la distribución electrónica. Ya sabemos que para poder hacer la distribución electrónica necesitamos el número atómico, pero con el número atómico no se ubican en la tabla, es con la distribución. Al hacer la distribución electrónica, podemos determinar la celda de cada elemento en la cual se asigna su símbolo, ya que hay que definir la columna, que es la vertical, y la fila, que es la horizontal, conocida como período. Y basados en esa distribución electrónica abreviada, la celda en la cual va el símbolo del elemento según su número atómico, la columna, no es sino fijarnos en qué termina la distribución electrónica, y la fila o período está dado por el máximo coeficiente del subnivel S, que en el capítulo anterior lo estamos llamando el retén. Entonces tenemos la fila y tenemos la columna para poder ubicar cada elemento en su respectiva celda. En algunos textos nos cambian esta definición elemental de máximo coeficiente del subnivel S por una colección de casos particulares. Nos dicen que si termina en S, su coeficiente es el período, que si termina en P, su coeficiente es el período, si terminan en D, su coeficiente más 1 es el período, y como están sumando 1, a los subniveles D los llaman degenerados de primer orden. Si termina en F, al su coeficiente le sumo 2 y llego al período. Como hay que sumar 2, a este subnivel también lo llaman degenerado de segundo orden. No existe la norma de qué va a ocurrir cuando termine en G. ¿Quiere también que le pague el video al computador? Para que no tenga que estar... Pero no ha sido posible. Sí. Pues sí, no, si pronto quiere que... No. Sí, ¿qué dice el escritor? No se dejó ahora. Entonces le estaba diciendo que el gran problema de estos textos solamente hablan de que terminen S, P, D o F y no mencionan nada para cuando terminen en G. ¿Por qué razón? En este momento no existe conocido ningún elemento que termine en G, pero no significa que nuestros nietos no lo vayan a ver. Aunque termine en G, sigue siendo válida esta manera de ubicar el período, máximo coeficiente del subnivel S. Como las columnas están dadas por la terminación o por la cola de la distribución electrónica, en la tabla periódica actual existen 4 zonas. La zona S del retén, que puede ser la columna S1 o la columna S2. A continuación de la zona S sigue la zona P con 6 columnas desde P1 hasta P6.
la zona D que va desde D1 hasta D10 y la zona F que va desde F1 hasta F14. El orden de dichas zonas está dado por distribución electrónica, SFDP. No lo vayan a hacer como sopa de fideos SPDF, porque ese orden de las zonas es solamente de los valores de L, 0, 1, 2 y 3. Como es por distribución electrónica, veamos por qué SFDP. La herramienta para distribución electrónica es el resumen del capítulo anterior, los niveles del 1 al 7, con los valores de la L desde 0 en adelante, los subniveles 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D y así sucesivamente. Ubicamos los retenes de acuerdo al orden creciente de energía dado por la suma de N más L. Llevo 2, otros 2 van 4. Aquí acomodamos 6 y 2, 8 electrones van 12. En la siguiente flecha o sigma ubicamos otros 8, ya van 20. Luego 3D, 4P y 5S que les caben 18, en total 38. Más otros 18 nos lleva a 56. Y el siguiente retén, que es 88, vemos que después de 6S sigue 4F, que de 4F sigue 5D, que de 5D sigue 6P, y de 6P de nuevo 7S, que ya está establecido. Por eso el orden de las zonas en la tabla periódica por distribución es S, F, D y P. Primero vamos a ubicar los retenes, ya que son los números atómicos que todos conocemos. Vamos a ubicar el 2, 4, 12, 20, 38, 56 y 88. Hacemos la distribución electrónica abreviada. Para el 2 es el 1S2. La columna o la cola es la S2 y la fila o período el máximo coeficiente del subnivel S. Para el 4 nos vamos hasta 2S2, columna S2, fila 2. Luego el 12 que llega hasta 3S2, luego el 20 que va hasta 4S2, luego el 38 que va hasta 5S2, luego el 56 que va hasta 6S2 y luego el 88 que va hasta 7S2. Todos pertenecen a la columna S2, pero la fila o período son el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Para ubicar estos elementos en la tabla periódica es tan sencillo como copiar, pegar, o en el lenguaje de ustedes, control C, control V. Ubicamos la cuadrícula, la columna S2 de la zona S, la zona F con 14 columnas, la zona D con 10 columnas y la zona P con 6 columnas, y pegamos en la columna S2 los retenes desde el 2 hasta el 88. Que ya que estamos en las Olimpiadas, estos son como los cabezas de serie de las eliminatorias de tenis. Ahora, por lógica, a la izquierda de cada retén vamos a ubicar su respectivo anterior o antirretén. A la izquierda del 2 el 1, a la izquierda del 4 el 3, así sucesivamente 11, 19, 37, 55 y 87. Los antirretenes o anteriores de cada retén. Por distribución electrónica, a la derecha de cada retén vamos a ubicar el posterior de cada uno de ellos. El 2 sigue el 3 que ya está ubicado, del 4 sigue el 5, que puede estar en cualquiera de todas estas casillas. La distribución electrónica nos lo va a decir.
De igual manera el 13, el 21, el 39, 57 y 89. Para poderlos ubicar, hagamos la respectiva distribución electrónica. El 5 va desde 1S hasta 2S, llevamos 4, continúa 2P1. La columna es la cola, P1. Y el período o la fila es el máximo coeficiente del subnivel S, que es el 2. Entonces nos venimos para la fila 2 y vamos buscando la columna P1 hasta que la encontremos y ahí va el elemento número 5. De igual manera el 13 hacemos la distribución electrónica, está en la fila 3, columna P1, se ubica exactamente debajo del 5. No vayan a ubicar por intuición que el 21 va debajo, porque esto no se hace por intuición, sino por distribución electrónica. Distribuimos los 21 electrones y vemos que de 4S2 sigue 3D1, columna D1, fila o período 4. Buscamos cuál es la fila 1 de la zona D y ahí se ubica el elemento número 21. Seguimos con el 39, de igual manera con distribución electrónica, S por terminar en D1 si está ubicado debajo del 21. El 57, al hacer la distribución de 6S2, continúa 4F1, columna F1, fila 6. Nos vamos para la fila 6, la primera columna de la zona F, y ahí está el elemento número 57. Y de igual manera el 89 está en el período 7, primera columna de la zona F. Entonces ya tenemos primero los retenes con copiar-pegar, los antirretenes a la izquierda y los post-retenes a la derecha según distribución. Ya no solamente basta conseguir con lo que se conoce como la norma de Aufbau, que significa el que sigue. Del 5 siguen 6, 7, 8, 9 y 10. Enter, 11, 12. Del 13 le sumo 6, llegamos hasta 18. Enter, 19, 20. Aquí nos vamos a sumar 10, vamos del 21 al 30. Sumamos 6, del 31 al 36. Brincamos a 37, 38. En la zona D sumamos 10, vamos del 39 al 48. Ahora vamos del 49 al 54 porque estamos sumando 6. Siguen 55, 56. Aparece la zona F con 14, nos vamos del 57 al 70. Luego del 71 al 80. Luego del 81 al 86, 87, 88. Aquí son 14 que nos vamos hasta el 102. Luego vamos hasta el 112 porque estamos sumando 10. Y luego hasta el 118 porque estamos sumando 6. Y así es como se construye la tabla periódica. No es necesario saber toda esta información de memoria. Retenes, antirretenes, post-retenes por distribución electrónica y el que sigue. Vemos que en esta zona F hay un gran desperdicio de papel y para imprimir ecológicamente los tipógrafos recortan estas dos filas y así se ahorran 50 casillas que se están desperdiciando. Y nos queda una tabla recortada o capicúa que viene del latín caput, caputis, que significa importantes. Por eso lo más importante de un barco es el capitán, la ciudad más importante es la capital, el edificio donde se hacen leyes es el Capitolio. Aquí nos queda la tabla periódica con los elementos más importantes. Entonces vamos a recortar la tabla periódica. De la zona F le echamos tijera al período 6 y 7. El 6 estamos recortando
desde el 57 hasta el 70. Como el 57 es el lantano, se conocen como los lantánidos. Y en la fila 7 desde el 89 hasta el 102, y como el 89 es el actinio, se conocen como los actínidos. Y en general, estas dos filas de 28 elementos son más conocidos como los tierras raras. Traducción: muy raro encontrarlos en la Tierra, porque todos se obtienen por síntesis de laboratorio de física nuclear. Los tipógrafos no saben química o no saben cortar, o tampoco saben contar. Cuando les dicen recorte estas dos filitas, algunos se van desde el 58 hasta el 71, o desde el 90 hasta el 103. Otros cortan desde el 57 hasta el 71, les dicen corten 14 y ellos cortan 15. A ellos no les pagan por pensar. Pero lo más grave es que muchas de las tablas periódicas editoriales tienen estos dos errores. Observe qué tipo de error posee su tabla periódica. Uno de los textos que tiene estas zonas bien recortadas es el de la Sociedad Química Americana. Se reunieron 200 doctores para regañar a un tipógrafo. Editado por una de las editoriales más serias a nivel técnico, que es Editorial Reverté. Este librito salió en el año 2005. Entonces tenemos la tabla Capicúa. El helio, número atómico 2. Como está aquí, nadie lo ve a la derecha. Para que todo el mundo lo vea a la derecha, él se desplaza hacia allá. Y así queda la tabla periódica con dos torrecitas. A la derecha el 2 del helio y a la izquierda el 1 del hidrógeno. Ese hidrógeno puede estar a la izquierda del helio, aquí, o puede estar a la izquierda del período 1, aquí. Es decir, el hidrógeno puede estar en cualquiera de estas partes como si estuviera volando. Entonces pongámosle alitas al hidrógeno, para que no nos extrañemos que puede estar acá o acá. En las zonas S y P, en la zona S y en la zona P, forman los grupos de la tabla periódica, y como son 2 más 6, 8 columnas, ellos son 8 grupos de la tabla periódica y se conocen como elementos representativos. Traducción: el que sepa esos elementos conoce lo más representativo de la química. Y el número del grupo coincide con el número de electrones de valencia. Algunos tienen nombre propio. Los del grupo 8, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, se conocen como gases nobles. No sé por qué alguien le dio por llamarlos nobles, dizque porque eran inertes. Los del grupo 7 se conocen como los halógenos. Halo, sal, genes, genética, formadores. Los alquimistas los llamaron así porque la mayoría de estos elementos forman sales haloideas. Yo les doy otro nombre de halógenos. Halos significa santo y el 7 es un número bíblico. Los elementos del segundo grupo de la tabla periódica, muy importante saber para cualquier pichón de ingeniero, que se llaman los alcalinotérreos. Y los del primer grupo de la tabla periódica, sin contar el hidrógeno, forman los alcalinos. El resto de elementos serían oxígeno, azufre, selenio, teluro, polonio, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto, carbono, silicio, germanio, estaño y plomo, boro, aluminio, galio, indio y talio. Pero no se los tienen que aprender. Hago el énfasis porque ustedes son rebeldes y dicen me lo aprendo. Y en ese libro de la ACS que les mencioné ahora, el hidrógeno no lo ubican aquí, ni aquí, sino aquí.
no hay ningún problema en tenerlo acá o acá o acá. Él está desplazándose de una parte a la otra. El hidrógeno tiene varias posibilidades de comportamiento. En el año 66, Flerov y otros científicos prepararon el elemento 104 y lo llamaron Kurchatovio en honor a un ruso. Pero este otro científico lo había identificado como Rutherfordio. Otra vez, rusos contra americanos. Una disputa similar ocurrió en el 67 y 70 con el elemento 105, denominado Niels Bohr por los soviéticos y Anio por los norteamericanos. Dentro de las discusiones de Guerra Fría que hubo alrededor de la tumbada del muro de Berlín, esto no se escapó de ese tipo de comentarios. Las peleas entre rusos y americanos por la paternidad del nombre de un elemento químico. Para evitar este tipo de disputas, la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, decidió que a partir del 103 no podrían darle el nombre que quisieran, honoríficos de lugares, de cuerpos celestes, geográficos, sino que se va a establecer un código numérico. El 0 es nil, el 1 es un, el 2 es bi, así sucesivamente, y terminamos con el sufijo iun. Si vamos a obedecer la IUPAC, el elemento 104 se llama 1, que es un, 0, que es nil, 4, que es quart, y terminamos en iun, unilquartion. Y son los únicos elementos que tienen 3 letras en su símbolo. El 105 se llamaría un nilpentium, UNP. El 111 se llamaría un unium. Y el 999 nonium. Pueden ir practicando. Los elementos de la zona D se llaman elementos de transición y forman los subgrupos. Se llaman de transición porque algunos de ellos automodifican su distribución electrónica haciendo una transición de 1 o de 2 electrones desde el último subnivel S hasta el último subnivel D, generando lo que se llama una distribución electrónica excitada. Esto es una justificación de por qué se llaman de transición. ¿Cuáles son? No me lo sé, pero cada que lo necesito vengo a esta tablita y los busco. Este hace una transición de 2, este hace una transición de 2, estos hacen una transición de 1. Y si quiere ver cómo queda la distribución excitada, por ejemplo, de este que traslada 1, 4s2, 3d4, pasa 1 de aquí para acá y queda 4s1, 3d5. ¿Quién sabe eso? El cromo. Cuando nos hablen de distribución electrónica, nosotros solamente nos preocupamos por la normal, porque con ella es que se ubica en la tabla periódica. El paladio, que tiene una transición de 2 electrones, de 5s2, 4d8, pasa 2 y quedan 5s0, 4d10. Ahora, ¿esto para qué? Para nada. Pero es bueno que ustedes lo sepan. Algunos autores a los subgrupos lo llaman grupos B, pero esta denominación, además de no poseer una lógica constructiva, no aporta información inductiva deductiva que merezca aplausos. De todas maneras, hago el comentario para que ustedes sepan analizar las tablas periódicas que a ustedes les llega a sus manos. Principal encarte, tienen 10 columnas para ubicar 8 grupos. Entonces hacen maravillas. Si nosotros vamos a hacer la distribución electrónica desde D1 hasta D10, no tenemos ningún problema. Pero si lo vamos a llamar como grupos B, ellos empiezan aquí con el número 3. Y lógico, empezar a contar con el 3. Ya se vuelven lógicos, siguen el 4, 5, 6 y 7 y 8.
pero del 8 que sigue el 8 y del 8 que vuelve a seguir el 8. Otra vez un proceso que no tiene ninguna lógica. Y del 8 sigue el 1, peor, no saben contar. Esta justificación es del porqué de la denominación de grupos B no posee una estructura lógica. La comparación anterior es para que ustedes sepan interpretar esas tablas periódicas tipográficas. Y vamos a una cosa importante dentro de la tabla periódica, que son las propiedades periódicas. Existen unas propiedades de los elementos que varían al recorrer la tabla periódica en forma horizontal en los períodos o verticalmente en los grupos. Lo más importante de estas propiedades es la electronegatividad, ya que es la base para analizar las demás propiedades. La electronegatividad indica la fuerza con la cual el núcleo atrae a los electrones de valencia. Existen muchas escalas. La más reconocida es la escala establecida por Linus Pauling, que establece para el flúor un valor máximo de 4 y para el francio un valor mínimo de 0.7. Ubicamos el flúor con su mayor electronegatividad, el francio con su menor electronegatividad, y si queremos analizar cómo aumenta la electronegatividad es porque queremos ir desde el francio hasta el flúor. Pero como la tabla periódica no la podemos recorrer en diagonal, entonces nos desplazamos en los períodos hacia la derecha y en las columnas o grupos hacia arriba, y así podemos inferir cómo aumenta la electronegatividad al recorrer la tabla periódica. No se pongan a recitar esto, solamente conozcan el de mayor y el de menor y dedíquense a trazar flechitas, que eso es muy fácil. Los elementos de baja electronegatividad tienden a perder electrones y adquieren carga positiva y se clasifican como metales. En cambio, los de alta electronegatividad tienden a ganarlos, ya que atraen con mucha fuerza los electrones de valencia y adquieren carga negativa y se clasifican como no metales. Los no metales se encuentran en la parte superior derecha de la tabla periódica y son el flúor, cloro, bromo, yodo, ástato, oxígeno, azufre, selenio, telurio, nitrógeno, fósforo, arsénico, silicio, carbono y boro. No se los vaya a aprender flúor, cloro, lo tengo en la punta de la lengua, no. Así solamente aprenden las grabadoras. Vamos a hacer un esquema de aprendizaje que los del grupo 7 son los halógenos, número santo porque es el que más abunda en la Biblia. Yo lo llamo el grupo de Cristo porque Cristo fue clavado brutalmente y atado. Los del grupo 6, el número del diablo es el 6 y según Chávez el diablo huele a azufre. Decimos que ojalá Satán se tenga. Grupo 5, el de las relaciones colombo-argentinas en fútbol, Argentina 5, Colombia 0. Ese marcador no creo que se vuelva a ver porque ya no puede Asprilla. De 15 C12 podemos afirmar que sí C para el carbono silicio y bueno, ya acabamos. Y con esa pequeña retahíla que los poetas llaman acrósticos, se pueden aprender los no metales. Los que no sepan son los metales. El carácter metálico es la tendencia que tiene un elemento a perder sus electrones de valencia, por lo tanto el francio, que atrae con menos fuerza o tiene menor electronegatividad, tiene mayor carácter, y el flúor tiene menor carácter. Si queremos ver cómo aumenta, vamos del flúor al francio, bajamos en los grupos y hacia la izquierda en los períodos. Carácter no metálico, exactamente lo contrario, porque estamos negando una preposición.
Como nos dicen que es el período 4, por definición de período, está dado por el máximo coeficiente del subnivel S, entonces nos vamos con la distribución desde 1S hasta 4S. Y hasta ahí llevamos 20 electrones. Y luego continuamos hasta el siguiente de 7. Desde 1S hasta 4S, continuamos hasta 3 de 7. Hasta aquí tenemos 20 electrones más 7. Encontramos que el número atómico de ese elemento es 27. Para el elemento B, antes que todo, una aclaración. Hay algunos que creen que este D7 periodo 4 llevan la distribución electrónica hasta 4 de 7 y así están dañando la definición de período. El período no está dado por el coeficiente que me dé la gana, sino por el máximo coeficiente del subnivel S. Quienes cometan este error están cambiando la definición de período. El elemento B nos dicen que está en el período 6 en la columna F10. De acuerdo a la definición de período, nos vamos hasta 6S, que es el retén, y hasta ahí llevamos 56 electrones. Y luego continuamos con la distribución electrónica hasta el siguiente F, en el cual le caben 14, pero nos están diciendo que solamente acomodemos 10. En total son 66 electrones. De nuevo, los que cambian la definición se vienen hasta 6F10 y así encuentran un elemento que actualmente no ha sido descubierto. Si se gana 3 electrones, queda isoelectrónico con el gas noble del período 5. Esto no es química, esto es español. ¿Qué nos están diciendo? Que cuando ese elemento C gane 3 electrones, va a quedar con el mismo número de electrones del gas noble del período 5. Entonces, primero conceptualicemos ese gas noble. Como es del período 5, nos vamos hasta 5S, donde sabemos que van 38 electrones, y luego continuamos con la distribución electrónica hasta P6, porque los gases nobles son los del grupo 8, cuya distribución electrónica termina en P6. Entonces, hasta 5S, continúa 4D, continúa 5P, tenemos 38 electrones, más 10 aquí son 48, más 6 aquí son 54, entonces ya podemos organizar mejor este enunciado. Si C gana 3, queda con 54, que es el número de electrones del gas noble del período 5. Y si no los gana, ¿cuántos tenía? Por lo tanto, tenía 51 electrones. La idea es que ustedes vayan imaginándose qué va a aparecer cuando digan el siguiente clic. Si alguno dijo 57 fue porque pensó al revés. Y con los electrones es muy posible pensar al revés porque los electrones son negativos. Nos llevan a lo que se llama en nuestro medio el complejo de Maturana. Perder es ganar un poco. Entonces ya tenemos el número atómico de C, podemos hacer su distribución electrónica, que es la que necesitamos para ubicarlo en la tabla periódica, y saber sus coordenadas, que son columna y período. Nos dicen que el elemento D está en el período 6, columna P4. De acuerdo a lo dicho, nos vamos hasta 6S2, donde ya tenemos 56 electrones, y luego seguimos la distribución electrónica hasta el siguiente P, en el cual acomodamos 4. 56 más 14 más 10 más 4 nos da en total 84 electrones para el elemento D. El E
es el halógeno del período 3. Nos vamos hasta 3s, que es la definición de período, donde llevamos 12 electrones, y luego seguimos la distribución electrónica hasta P5, porque los halógenos son los del grupo 7, que terminan en P5. Y así encontramos que el número atómico del elemento E es 17. 12 en el retén más 5 del 3P. F es el metal alcalino del período 7. Vamos hasta 7s2, donde tenemos 88 electrones, pero metal alcalino significa que termina en S1, es decir, restamos 1. Y el número atómico del metal alcalino es el 88 menos 1, es decir, 87. G está en el período 3 y posee 5 electrones de valencia. Por definición de período nos vamos hasta 3s, y 5 electrones de valencia significa que su distribución termina en P3, porque el número del grupo coincide con el número de electrones de valencia. Pertenece al grupo 5, y el grupo 5 es la columna P3. Este elemento hasta 3s tiene 12 electrones, más 3 en P nos da un total de 15 electrones, que es su número atómico. Nos dicen, los iones H2- y 1+, son isoelectrónicos con J1-, y el número atómico de J es 53. Empecemos con J, que es el elemento del cual nos dan información. Posee 53 electrones. Este señor, para convertirse en J1-, es porque gana un electrón. Si gana un electrón y tenía 53, queda con 54. Pero nos están diciendo que H2- tiene el mismo número de electrones que J1-. Traducción, H2- tiene 54 electrones. Eso significa ser isoelectrónicos. Y para que quede 2 veces negativo es porque acaba de ganar 2 electrones. Gana 2 y queda con 54. Entonces, ¿cuántos tenía? 52. Hacemos la respectiva distribución electrónica para poderlo ubicar en la tabla periódica. Y 1+ significa que él ha perdido un electrón. Perdió un electrón y quedó con 54. Podemos afirmar que antes de perderlo tenía 55, que es su número atómico. Hacemos la respectiva distribución electrónica para ubicarlos en un esquema de tabla periódica. Nos dicen que los números cuánticos del último electrón del elemento K son 3, 1, 1 y -1/2. Estos números cuánticos son los valores de n, L, m y ms. Nos están diciendo que el último electrón está en el nivel 3, en L igual a 1, que es para el subnivel P, en el orbital 1 y está con spin -1/2. Nivel 3, subnivel 1, 3P. ¿Cuántos electrones tiene ahí? Hacemos el análisis o la radiografía de cómo están los diferentes electrones en los orbitales de 3P. P tiene 3 orbitales que van desde -1 hasta +1, pasando por 0. Nos dicen que el último electrón está ubicado aquí y está con spin -1/2. Entonces hacemos el llenado de acuerdo a la norma de multiplicidad de Hund,
que en el átomo es la norma de Carreño, primero una dama, luego una dama, luego una dama, ahora un caballero y un caballero, y encontramos que el último es el sexto, por lo tanto en 3p tenemos 6 electrones. Al hacer la suma, hasta 3s2 van 12 y 6 en 3p, en total 18 electrones tiene ese elemento. Hacemos la distribución electrónica para ubicarlos en la tabla periódica. ¿A quiénes? A los elementos hipotéticos desde la A hasta la K, que ya tenemos el número atómico, las columnas S1 y S2, la zona P completa con P1 hasta P6, algunos de la zona F y algunos de la zona D. Este elemento A está en el periodo 4, columna D7, periodo 4, buscamos la columna D7, ahí está el elemento A. El B, periodo 6, columna F10, 6, F10. El C está en el periodo 5, columna P3, nos vamos hasta la columna P3 y ahí está el elemento C. El D, periodo 6, columna P4. El E, periodo 3, columna P5. El F está en el periodo 7, columna S1, es el metal alcalino. El G, periodo 3, columna P3. ¿Qué pasó? Creo que se desconectó. Continuamos con el elemento H, que está ubicado en el periodo 5, columna P4. El elemento I está ubicado en el periodo 6, columna S1. El elemento J está ubicado en el periodo 5, columna P5. Y el elemento K está en el periodo 3, columna P6. Organizando lo que tenemos, ese abecedario desde la A hasta la K, para estos elementos podemos contestar una serie de propiedades periódicas como, teniendo en cuenta que en la parte superior derecha, sin tener en cuenta K, que es un gas noble, tenemos la mayor electronegatividad, mayor potencial, mayor carácter no metálico y además el menor tamaño atómico y menor carácter metálico. Y trazamos a partir del número 5 la escalita que nos separa los metales de los no metales. K no participa en las propiedades periódicas, es un gas noble o inerte. Entonces se pueden hacer una serie de preguntas como las que tenemos en esta diapositiva. ¿Cuál elemento posee mayor electronegatividad? No escuché. El E, claro, porque está en la parte superior derecha. ¿Cuál elemento posee mayor potencial de ionización? E. ¿Cuál elemento posee mayor tamaño atómico? El F, porque si aquí tengo menor tamaño es porque aquí está el mayor tamaño. Mayor carácter metálico también el F. ¿Cuál elemento posee mayor carácter no metálico? El E, porque es muy electronegativo. Entre ellos, ¿cuáles forman enlace covalente? Para que formen enlace covalente, tiene que ser entre no metales.
pero de inercia no pongan a reaccionar acá. Entre G, E, C, H, J y D forman enlace covalente. Y enlace iónico, para que lo formen, tiene que ser metales con no metales. El A con cualquiera de estos, el B con cualquiera de estos menos el potasio, lo mismo I o F. Entonces eso se resume I, A, B, F con G, E, C, H, J, D. Y entre C y D, por aquí tenemos a C, por aquí tenemos a D, están en una diagonal secundaria. Para poder saber cuál de ellos tiene mayor electronegatividad, la respuesta es no sé. Porque si yo subo, aumenta la electronegatividad, y si me vengo a la izquierda, disminuye. Y si aumenta y disminuye, la respuesta es no sé. Con eso doy por terminada esta segunda conferencia de teorías atómicas de didáctica de la química. Las presentaciones en PowerPoint que acabamos de ver las podemos encontrar en esta dirección de internet. Si alguno la tiene, aproveche para copiarlas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, inquietud o sugerencia? Dígame. En la diapositiva anterior, en la penúltima pregunta, Sí. forman enlace iónico. Es un no metal con un metal. Sí, señor. Este o este o este o este con este o este o este o este o este o este. ¿Están Mira por- la respuesta. C y D. Ahí son dos como metálicos, ¿no? Ah, esta está mala. Gracias. Al menos veo que le cogiste el tiro. Muchas gracias. Hay que corregir esa diapositiva. ¿Alguna otra? Que no sea un regaño. Ponerlo de la página, por favor. Profe, pues cuando se dice que hay un elemento que es isoelectrónico, ¿cierto? Se dice que pues, es isoelectrónico normalmente con los inertes, ¿cierto? No, no. Ah, es No. Yo puedo redactar que el 15 sea isoelectrónico con el 17. Todos tienen tendencia a ser isoelectrónicos con los gases nobles, pero mientras van llegando a ser isoelectrónico con el gas noble, puede que sea isoelectrónico con otro. Lo que pasa es que en ese caso no sería estable. Cuando son isoelectrónicos con un gas noble, ahí sí son estables, que es lo que se llama configuración electrónica estable. O sea, mi pregunta es que casi todos los elementos, sobre todo los que están cerca de tratan de cumplir la ley del octeto. Sí, señor. En ese caso son estables. Sí, entonces en el caso de que, por ejemplo, tenga un elemento en el grupo, pues en el grupo 1 que está cerca de ese elemento que dice que cumple con la ley del dueto y que trata de ser Ajá. estable, o sea, ahí por cuál se guiaría más, por la ley del dueto o por la del octeto. Por el más cercano. Por eso, entonces, El 3, ¿a quién envidia? ¿Al 2 o al 10? al 10. Vamos, del 2 al 10 hay 8. Entonces, no tiene más. Es vecino, es cercano con respecto al número atómico, no geográficamente ubicados en la tabla periódica. El litio envidia al helio, porque envidiar al neón significa que quiere ganarse 6 electrones, y perder uno es más fácil que ganar 6, que es lo que le pasa al boro. El boro tiene mayor tendencia a perder 3 electrones para parecerse al helio que ganar 5 para parecerse al neón. ¿Queda claro? Bueno, jóvenes, muchas gracias.